todos, bienvenidos al séptimo episodio de Oneg by Lilmod Ulelamed. Con ustedes les habla Benjamín Alaluf, así me pueden encontrar en todas mis redes sociales. Y está conmigo acompañándome como siempre mi querido amigo Chori. ¿Cómo estás, Agus? Hola Benja, ¿cómo estás? Bueno, también aprovecho, Agustín Markov en Facebook, Chori Markov en Instagram, Eliezer Markov en la vida. Cualquiera de las formas está más que bien. Bueno, ¿cómo estás vos, Benja? Yo estoy muy bien, gracias. Estoy cada día mejor. Bueno, me alegro. Y hoy tenemos un episodio interesante, uno que realmente va al hueso de algunas cuestiones, un tema que nos gusta mucho, que hemos discutido más de una vez en alguna noche larga, y que tiene que ver con Israel, con el Estado de Israel, pero también con la idea de Israel. ¿Por dónde te gustaría arrancar, Benja? Israel, Israel, qué bonito es Israel. Ahí está, no podía faltar esa frase. Pero por favor, ha sido una de las grandes piezas musicales compuestas yo te diría en siglos. Sí, Yerushalayim Shel Zahav Y e Tigresa Israel. del Oriente. Claro, Sí, sí, sí. Bueno, qué gran... Pero en realidad no es tanto Israel, dijimos vamos a hablar del sionismo como tópico. así es. Y bueno, como venimos haciendo, ¿no? Creo que lo primero que deberíamos hacer es definirlo, tratar de poner bien en claro arriba de la mesa qué hablamos cuando nos referimos a sionismo. ¿Y de qué hablamos? Bueno, acá vamos a recurrir a una definición casi de diccionario, aunque al ser un tema tan político, las definiciones en el sionismo también van cambiando a medida que nos acercamos a un sector político u otro. Y en este sentido, podemos decir que el sionismo es una ideología, un movimiento político que propuso el establecimiento de un Estado judío moderno en la tierra de Israel, ¿sí? Y que surgió a mediados, fines del siglo XIX. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí, hasta acá estamos de acuerdo. Estaba pensando, ¿no? Qué curioso que hoy el sionismo casi se ha transformado en una mala palabra. Y vamos a hablar de eso, me parece. Sí, de hecho, durante un tiempo estuvo asociado en las Naciones Unidas con el racismo directamente Imagínate. en una de sus resoluciones. Pero bueno, ya vamos a llegar. Te propongo, Benja, vayamos un poco más atrás. Porque podemos pensar lo siguiente. ¿Puede haber sionismo, experiencias de sionismo anteriores a este siglo XIX que acabamos de mencionar? Bueno, una gran pregunta. Vos recién definiste el sionismo como un movimiento político que quiso crear un Estado moderno en la histórica tierra de Israel, que en aquel entonces era parte del Imperio Otomano, cuando nace el sionismo, pero que también fue definido como la Palestina histórica, por el nombre que le fue otorgado a la tierra y que fue pasando en los últimos 2000 años de mano en mano con mucha ligereza, se puede entender. Ahora, esos 2000 años que el pueblo de Israel, porque recordemos, ¿no? El pueblo de Israel pierde la autonomía y la posesión de la tierra entre el año 70 y el año 135, más o menos. Son como los márgenes que podríamos decir que el pueblo judío pierde su autonomía dentro de esa tierra. Esos 2000 años de diáspora, ¿no hubo acaso un sostenido intento y añoranza constante de volver a la tierra de Israel? Bueno, pero dijiste dos cosas interesantes que no son iguales. Intento de volver y añoranza van de la mano, pero creo que no necesariamente los vamos a encontrar de igual manera en la historia del pueblo judío. La añoranza me parece que está presente en toda la historia. Y de hecho ahora podemos charlar del éxito, del relato, de la añoranza de Israel en el pueblo judío viviendo tantos años fuera de la tierra. Un éxito rotundo, creo que el mayor de la historia, ¿sí? De cualquier otro relato. Pero intento, no sé si el pueblo de Israel intentaba volver todo el tiempo a su tierra, principalmente porque era una cuestión imposible, era algo impensado. Claro, claro, era impensado y si bien encontramos elementos que tal vez entran más en el territorio de lo nostálgico, esto de rezar mirando hacia Jerusalén, hacia Jerusalén, o terminar los Sedarim de Pesaj, o terminar Yom Kippur
cantando el año que viene en Jerusalén, pero era más una cosa ritual, ¿no? Un ritual que justamente sostuvo la idea para que 2000 años después pudiese transformarse en movimiento. Y ahí sí en intento y en intención real de querer volver nuevamente a Eretz Israel. Es como que de alguna forma lo voy a comparar con una fogata, ¿no? Lo que se vivió en esos años, en toda esa gran etapa diaspórica del exilio, más que diáspora, un exilio forzoso, tuvieron que ver con mantener las brasas encendidas. Como que el calorcito estaba siempre presente y si uno se acercaba lo sentía. Ahora, lo que vino a hacer el sionismo es volver a transformar ese calor en fuego, tirarle leña y volver a levantarlo, con algo un poco más, con un poco más de cuerpo quizás. Pero por ejemplo, vos pensás que un judío promedio en la Europa Oriental del siglo XIII, XIV, ¿tenía intenciones reales de volver a la tierra de Israel? Mirá, la gente en esa época, para decir el mismo ejemplo que vos, siglo XIII, Europa Oriental, quizás no conocía todo lo que estaba fuera de su propio pueblo. Con suerte había recorrido algunos cientos de kilómetros, pero y era un viajante, prácticamente. Claro, que no lo veían por YouTube, Ah, que es verdad. es verdad. Claro. Bueno, nosotros tenemos esa posibilidad. Y digo, salvo casos, por ejemplo, conocemos el Rambam Maimónides, que sí pudo ir a la tierra de Israel, pero claramente porque vivía en un lugar que le permitía llegar. Él vivía en Egipto, el mismo imperio que gobernaba también la tierra de Israel en ese momento, ir era algo real. No le fue fácil, pero era real. Para un judío de Alemania del siglo XI, XII, XIII, el que sea, imposible. Pero la ignorancia estaba. Claro. Y tal vez ha sido una de las pocas cuestiones transversales a todos los judíos del exilio, porque esa añoranza unía a estos que estaban por ahí, qué sé yo, en Polonia o en Worms y hablando Yiddish, y a los que estaban en Alepo. Es muy bueno lo que decís, porque además, en un contexto tan desfavorable para el pueblo de Israel, porque está desparramado por muchos lugares del mundo, tener un aglutinador tan concreto como puede ser lo ritual referente a la vuelta a Sion, el retorno a Sion, a Jerusalén, a Jerusalén, a la tierra de Israel, me parece que es uno de los aseguradores de la continuidad y la supervivencia en la diáspora. Bueno, y si avanzamos un poco en la historia, y ya llegamos nuevamente al siglo XIX y cómo se empieza a gestar el sionismo moderno, o el sionismo, porque tal vez si hablamos de sionismo moderno es porque hubo un sionismo antiguo. Espérate, ya te voy a hecho preguntar, ¿para vos el sionismo nace ahí o hay un sionismo antiguo? No, para mí el sionismo es un movimiento moderno. Porque de hecho, y muchas de las cosas que hablamos nosotros tienen que ver con la modernidad, para mí no podría haber surgido un movimiento como el sionista en otra época que no fuese en la modernidad, con el surgimiento de los estados nacionales, con la idea de la nación. Como los judíos veían que los italianos tenían su historia, su cultura y su idioma, los ingleses tenían su cultura, su idioma, su historia, y los judíos tenían su cultura, su historia, su idioma y su tierra. Había que volver, nada más. Perfecto. Y el pueblo judío hace una hazaña en ese momento, entre el siglo XIX y el XX, que es retornar a una tierra la cual les había sido arrebatada 2000 años antes, más o menos, y volver a instaurar ahí un estado moderno, revivir un idioma que había estado dormido, solamente reservado para fines rituales y si querés literarios, poéticos, pero un idioma que no lo hablaba nadie, prácticamente el hebreo. Crear instituciones, entidades modernas, o sea, de la nada sacar un país. No hay otro caso en la historia que se parezca a esto. No lo hay y por eso siempre estamos tan tentados a decir que realmente es un milagro moderno. La previa y el surgimiento del Estado de Israel en sí mismo. Y de hecho, el Estado de Israel,
que no estoy hablando del panorama actual, sino en el contexto de su nacimiento, fue aplaudido por todas las naciones prácticamente, porque fue entendido justamente como una hazaña de autorrealización sin precedentes. Sí, yo creo que en los momentos donde se votó a favor de la creación del Estado de Israel, que es muy recordado porque, por ejemplo, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética votaron a favor, ahí creo que también la Shoah jugó su papel, dándole un poco de responsabilidad al resto de las naciones, diciéndoles, esto que están votando ahora, lo tendrían que haber votado antes para que esto, la Shoah, el holocausto, no suceda. Pero está claro que hubo un momento en la historia donde todo el mundo entendió que era lo correcto. Crear el Estado de Israel era lo correcto. Exacto. Y quisiera hacer una analogía porque no es muy distinto. Por supuesto tiene matices que lo van a diferenciar, pero a añoranzas de otros pueblos también de retornar a la tierra que alguna vez fue de ellos, como quizás acá en Latinoamérica siempre hablamos mucho de los reclamos de los pueblos originarios, y puede haber una empatía histórica de Am Israel, del pueblo judío, con el pueblo mapuche que está reclamando, es verdad, algo que pasó hace 500 años, pero nosotros lo sostuvimos 2000 años. Y en un punto, ¿qué tanta distancia hay entre lo que claman los mapuches, para meter un poco de actualidad, y lo que reclamábamos nosotros? Puede ser. Me parece que la principal diferencia, y esto lo hablábamos un poquito fuera del aire, tiene que ver con que los mapuches están en la zona donde los mapuches históricamente residieron. A lo sumo pueden estar un poco alejados o no, dependiendo de las circunstancias de cada uno de los pueblos originarios, pero el pueblo judío vivía a miles de kilómetros de distancia. Estaba totalmente alejado. La empresa de crear un Estado judío implicaba el movimiento de millones de personas a un sector del planeta donde en ese momento vivían algunos miles de judíos nada más. Eso ya le da un tinte, no sé, casi mágico. Es digno de una película, ¿no? Comparativamente. Sí, claro, mira, las hay, claro que hay por montones las películas, pero es cierto lo que vos decís, porque el pueblo mapuche, supongamos que en algún momento del futuro de la historia logren, qué sé yo, crear algún tipo de algo que determine su nueva posesión, autonomía en la tierra, pero siempre han estado acá. No lo están soñando hoy desde Asia. Y en cambio el pueblo judío soñaba, pensaba, añoraba la tierra de Israel, y la mayoría nunca había visto nada de eso. Hablaban de Jerusalén y no habían conocido el Kotel, el muro de los lamentos. No tenían nociones visuales prácticamente de... Bueno, pero fíjate, Benja, lo exitoso que decíamos recién del relato y de la memoria colectiva judía. Por ejemplo, acabamos de pasar Tisha B'Av, el día más triste del calendario judío donde se recuerda la destrucción del templo. Hoy es un desafío para nosotros vivir Tisha B'Av y tomar y apropiarnos de ese sentimiento de tristeza. La verdad, usamos lo ritual para que nos produzca algo, pero nos cuesta. Pero un judío de la Edad Media o de la Edad premoderna, viviendo Tisha B'Av, realmente se desgarraba, ¿sí?, por la destrucción del templo. Porque estaban viviendo en carne propia las consecuencias de no estar en su tierra. Realmente esa memoria era palpable. Entonces, creo que aunque no conocieron ni ellos, ni sus padres, ni sus abuelos, ni cualquier generación que ellos se hubiesen imaginado, ninguno conocía Israel, ninguno había estado ni siquiera cerca, ni a 100 kilómetros de Jerusalén, la pérdida de Jerusalén lo tomaban como algo casi personal, como si lo hubiesen vivido ellos realmente. Eso es un éxito. Eso es un éxito. Y vos fíjate, porque yo pienso todas estas cosas y me sonaría que el mundo entero debería estar celebrando el acontecimiento de la existencia del Estado judío, del Estado de Israel, porque es un pueblo que le ganó la historia y que volvió a su tierra y que volvió a determinar el rumbo de su historia, dejando atrás siglos de ser ciudadanos de segunda, de discriminación, de no encontrarse en ningún lugar, y aparte de lidiar y ligar todas las culpas y pecados posibles que le fueron atribuidos. Sin embargo,
hoy es un tema muy controversial, Israel, o el sionismo. Esto que decíamos hace un rato, como que se transformó en mala palabra. De hecho, quizás de los grandes ataques antisemitas de hoy tienen que ver con acusar a un judío de sionista, porque no es un poco el speech del antisemitismo moderno. Yo no me meto con que vos seas judío, pero este no es judío, es sionista también. Y entonces tiene una carga peyorativa muy fuerte. Y me gustaría que trabajáramos un poco sobre eso, a ver qué podemos aclarar o dar a entender de qué sucedió para que esto que debería ser un milagro moderno, reconocido, de repente también es un conflicto constante de estar dando explicaciones al mundo de nuestra existencia. Sí, como un poco tedioso, ¿no? Van pasando los años y que uno tiene que seguir justificando que uno tiene realmente el derecho de existir. Pero vayamos a lo profundo, al hueso, ¿sí? De la cuestión. Si decíamos que el sionismo es la búsqueda para la constitución de un Estado independiente, judío, en la tierra de Israel, que es la patria ancestral de todo el pueblo judío, no estar de acuerdo con el sionismo es no estar de acuerdo con la búsqueda de un pueblo para su autodeterminación en su tierra natal. Ahora, cuando solamente te opones a la existencia de un solo Estado, de un solo pueblo, en una sola tierra, y dentro de las miles de búsquedas de autodeterminación que hay, que algunas fueron exitosas y se realizaron, y otras, como decía, de los pueblos originarios, todavía están pendientes, y levanta un poco de sospecha, para decir, ¿por qué justo con este caso te estás empecinando tanto? ¿Por qué nadie duda, por ejemplo, de que los franceses tengan su tierra en Francia? Digo, ¿acaso no la ganaron peleando guerras y conquistando sectores, matando a otros pueblos? Abran cualquier libro de historia y lo van a poder ver. Digo, por eso también cuando asociamos de alguna forma el antisionismo con el antisemitismo, tiene que ver con esto, con la idea de que qué es lo que estás negando, qué es lo que no te gusta de la situación. ¿Un gobierno israelí o directamente no querés que exista un Estado de Israel de entre todos los países que hay en el mundo? Claro, porque desde ese lugar Israel, como vos decís, es tan cuestionable como Argentina y Chile. Mirá, yo te diría que hay una lista grande de países que son mucho más cuestionables que Israel. Grande. Y empezar por cualquiera de los que consideramos potencias. Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Rusia, Alemania, todos, todos. Que me vengan a mostrar los papeles, que me digan, no, nosotros somos una conjunción de poblaciones que nos juntamos para definir que este territorio va a ser llamado de tal manera, pero acá nunca se derramó ni una gota de sangre. Vamos. Claro, claro. Ahora, generalmente, y si bien yo creo que esto es un discurso muy antisemita, pero también hay un sentimiento de empatía por el pueblo palestino. Y esto es interesante porque finalmente, ahora hablemos de esto, pero la coyuntura de lo que se genera para con el pueblo palestino es un poco la consecuencia de la existencia del Estado de Israel. Alguien iba a decir, yo estaba ahí. Lógico. Y creo que también es una de las dificultades que presenta el caso de Israel y que merece una resolución. Digo, no estamos negando el problema. De hecho, y quizás en otro episodio podemos charlar un poco más sobre el conflicto palestino-israelí, que es un tema súper apasionante, pero no estamos negando que el problema exista. Acá estamos diciendo que, más allá de cómo se resuelve el problema, tiene que existir un Estado que se llame Israel. En Israel. En Israel. Pueden haber después dos estados, puede haber, digo, la solución que se presente, bueno, la verán los analistas políticos. Lo que no se puede negar es que el sionismo es un movimiento legítimo, que su búsqueda fue y es legítima, y que la existencia del Estado de Israel no solamente es lógica, sino que además es deseable. Y como decías, Benja, es aplaudible, es algo que el mundo se debía a sí mismo, realmente. Claro. Y de hecho, no sé si es políticamente correcto lo que voy a decir ahora, pero no Vamos, es... vamos. ¿Desde cuándo hablabas políticamente correcto? No, nunca. De hecho, cuando digo esto es porque voy a decir algo que no es políticamente correcto, pero
no podés equiparar los reclamos del pueblo judío con los del pueblo palestino. Porque primero no está el background histórico entre un pueblo y el otro. Segundo, hay que ver cuándo nace el pueblo palestino como noción de pueblo. Todos temas que los dejaremos pendientes o si es que alguien después quiere que los hablemos, pero no habían cientos de años de pueblo palestino. Y esto no es una opinión y no es que quiero tirarme en contra de gente a la que quiero mucho que hoy pertenece al pueblo palestino y que hoy sí existe, pero es un hecho histórico. Sí, lo que complejiza mucho, me parece, Benja, es la modernidad en la cual todo esto se fue desarrollando, en la cual nociones como pueblo quizás no siempre encajaban en las realidades de las poblaciones de todo el mundo. Porque hablar de pueblo, por ahí no estamos refiriendo a algo que en muchas regiones de todo el mundo musulmán no recibe ese número, no tiene esa categoría. Entonces, si no lo podemos dejar para otra vez, así como somos responsables de decir, nosotros obligamos al mundo a que haya un Estado judío, porque es realmente su deber, también queremos que se solucionen todo el resto de los conflictos. ¿Está bien? Lo que nosotros estamos hablando acá es que está claro que el sionismo es una búsqueda legítima, que nadie puede negar hoy, realmente, 2020, nadie puede negar que la búsqueda del pueblo judío para tener su Estado en su territorio es una búsqueda legítima. El que se oponga a eso, Claro, claro. No, y yo quizás te hablo tanto de esto, yo me crié en Chile, y se habla que Chile es la colonia diaspórica palestina más grande del mundo, que es verdad. Pero es interesante porque esa colonia que hoy son casi medio millón de personas, tal vez más en este momento, si uno hace un seguimiento estadístico, fueron gente que en su momento, por ser cristiana, en regiones que pertenecían, ¿no?, al Imperio Otomano o a Jordania, o bueno, depende cómo se llamara el lugar en el momento en que se fueron, pero se fueron a Chile porque los musulmanes los perseguían muchas veces. Yo no sé si se autodenominaban palestinos en aquel entonces. bueno, podría ser interesante para discutir. Me parece que hay muchos mitos para romper. Muchos mitos para romper, que por lo general son los que forman opiniones medio vacías. Pero Vacías. esto no significa, y quizás por eso quería traer esta colación, que el sionismo no bregue también por, como vos decís, una solución para los conflictos que hoy sí existen. Independiente de cuál haya sido su origen histórico, hoy tenés un pueblo palestino que reclama también su parte y su heredad, su justicia, que se haga de cierta forma. Y tal vez donde los medios tendenciosos, las opiniones y el antisemitismo que se manifiesta ha evidenciado y ha mostrado un sionismo equiparándolo a un movimiento genocida y que mata y que no sé qué. En realidad es todo lo contrario. O sea, el sionismo pretende la reivindicación de pueblos. Bueno, entonces aprovecho para preguntarte así como una pregunta final y vamos cerrando, Benja. ¿Cuál te parece que es el desafío del movimiento sionista en el siglo XXI? Bueno, muy interesante. Porque el Estado ya está creado. El Estado ya está creado y anda muy bien. Sí, anda mejor que otros tantos de por este lado. Sí, sí, sí. De hecho, creo gracias a Dios el Estado de Israel ha progresado en ser un Estado pluralista que alberga diferencias y que alberga distintos tipos de credos, religiones, culturas, etcétera. Quizás el ser sionista hoy en día, situación en la que yo me defino y en la que vos también, tiene que ver con seguir sosteniendo la importancia fundamental de la existencia del Estado de Israel y también con, con entender que la existencia de Israel quizá nos tiene que movilizar de manera moral para entender que bregamos por las soluciones de todos los pueblos que también estén sosteniendo un reclamo. Me gusta. Te voy a dejar una pregunta que no quiero que me la respondas, porque la voy a hacer y termina el capítulo y nos despedimos. Pero es, ¿podría existir la posibilidad de que haya más de un Estado judío en algún momento de la historia? Uf. ¿O tenemos que estar siempre limitados a que los judíos tienen un solo Estado?
Listo, le dejo ahí picando. Buenísima. ¿Sí? Bueno, hasta acá llegamos. Esto fue todo por hoy. Seguramente esta última pregunta va a generar algunos comentarios. Este fue séptimo episodio de Oneg Bail, el módulo de la MED. Los saludamos a todos, esperamos sus comentarios y les decimos hasta la próxima. Chau, chau. Chao, Agus. Abrazo grande.